Durante años pensé que no tenía tiempo para desayunar, hasta que descubrí que solo necesitaba 3 minutos. Hoy sé que estaba completamente equivocado, y descubrir eso me devolvió algo que ya había dado por perdido. Mi energía, desbloqueó mi pérdida de peso y hasta aumentó mi quema de grasa. Hoy te voy a contar qué fue lo que pasó, así que arrancamos. Hubo una época en mi vida en la que mi despertador era el jefe de mi vida. Todos los días hacía lo mismo. Sonaba la alarma, abría un ojo, después el otro, y antes de poner 2 pies en el piso, ya iba tarde. Terminaba de dar clases en un instituto y ni siquiera alcanzaba a respirar. Me quitaba la camisa, me ponía el uniforme, agarraba las llaves y salía corriendo a la unidad de cuidado intensivo. Mi vida era como una ambulancia con la sirena encendida. Siempre iba corriendo para ayudar a otros, pero nunca tenía tiempo para ayudarme a mí. Cuando levantaba la cabeza, el sol ya se había escondido y yo sentía que el día me había pasado por encima como una planadora. Al principio pensé que podía seguir así para siempre, pero el cuerpo es como un niño pequeño que cuando quiere decirte algo, primero te habla bajito. Si no lo escuchas, empieza a gritar. Llegué a pesar 86 kilos. Subir unas escaleras era como cargar un bulto de cemento en la espalda. Llegaba arriba y respiraba como un perrito después de correr detrás de una bicicleta. Mi cuerpo parecía un celular con el 1% de batería y yo seguía abriendo aplicaciones. Pero lo peor ni siquiera era el peso. Lo peor empezaba cuando llegaba a la casa. Tiraba las llaves en la mesa, me dejaba caer en el sofá. Y ese sofá no era un sofá, era una trampa para osos. Me sentaba 5 minutos y despertaba 1 hora después, con el control remoto pegado a la mano. Creo que ese sofá me conocía mejor que algunos amigos. A veces ni siquiera alcanzaba a terminarse mi programa favorito y cuando jugaba mi equipo no sabía cómo terminaba el partido porque siempre me quedaba dormido antes del segundo tiempo. Yo pensaba que el problema era la comida, pero estaba equivocado. Mi peor enemigo medía centímetros y vivía encima de mi mesa de noche. El botón de 5 minutos más, ese botón era más mentiroso que un vendedor que te dice eso te dura toda la vida, porque nunca eran 5 minutos, eran 30. Y cuando abría los ojos, salía de la cama como si la casa se estuviera incendiando. Corría por toda la casa, buscando las llaves, el celular, la billetera, los zapatos. Parecía participante de un programa de concurso. Y como siempre iba tarde. En la esquina me esperaba el mismo desayuno. Tres arepitas fritas que brillaban tanto por el aceite que casi podía peinarme mirándome en ellas. Y un jugo tan dulce que parecía un postre con pitillo. Y yo me repetía la misma mentira de todos los días. No tengo tiempo. Pero un día descubrí que ese nunca fue el verdadero problema. Y fue allí donde todo empezó a cambiar. Viví así durante años, pensando que mi problema era el tiempo. Hasta que un día la vida me puso delante las personas correctas. Era el año 2015. Conocí una comunidad que hablaba de alimentación saludable. Y para serte sincero, al principio fui bastante desconfiado, porque ya había visto demasiadas promesas. Dietas milagrosas, pastillas mágicas, jugos que prometían derretir la grasa mientras uno dormía. Y casi todas terminaban igual. Más plata gastada y la misma panza. Así que pensé, seguro eso es otra moda más. Pero pasó algo diferente. Ellos no empezaron hablándome de calorías, ni de dietas milagrosas, ni haciéndome prohibiciones. Me hicieron una pregunta muy sencilla, que todavía me acuerdo tanto de ella. Me dijeron, ¿cuánto tiempo tienes para preparar el desayuno? Me quedé pensando y le respondí riéndome. Como 3 minutos. Esperaba que me dijeran, entonces tienes que levantarte 1 hora antes. Pero no fue así. Se sonrieron y me dijeron algo que me dejó pensando durante varios días. Me dijeron, perfecto, entonces te construiremos un desayuno que vas a preparar en 3 minutos. Y en ese momento sentí que alguien me acababa de apagar la alarma que tenía sonando en mi cabeza desde hacía años. Porque siempre había pensado que para comer saludable había que tener mucho tiempo. Ellos me demostraron que no. El problema nunca fue el reloj. El problema era que cada mañana yo improvisaba.
Y la improvisación siempre termina ganando. Cuando yo escuchaba la frase desayuno saludable, mi cabeza imaginaba esto, imagínate. 5 ollas por aquí, 3 sartenes por acá, una licuadora, una tabla para picar y una lista de ingredientes más larga que factura de supermercado después de una quincena. Pensaba que iba a ensuciar media cocina y terminé lavando una cuchara, pero otra vez estaba completamente equivocado. Porque me enseñaron algo que hoy repito todos los días, que comer saludable no tiene que ser complicado, tiene que ser repetible, sencillo y fácil. Porque el mejor desayuno del mundo no sirve de nada si solo lo haces una vez al mes. Al día siguiente decidí intentarlo, no porque estuviera convencido. La verdad lo hice porque ya estaba cansado de sentirme cansado. Y pasó algo muy curioso. No fue magia. No bajé 5 kilos de un día para otro. No desperté con el abdomen marcado. Pero ocurrió algo mucho más importante. Llegaban las 10 de la mañana y no estaba pensando en comida. Llegaban las 11 y seguí con mucha energía. Era algo extraño, una sensación nueva. Sentía que mi cuerpo por fin estaba trabajando conmigo, no contra mí, como lo hacía antes. Y ese fue el momento en que entendí que el desayuno que había comido durante años no me estaba alimentando, solamente me estaba llenando. Pero todavía faltaba una prueba más, la prueba que terminó de convencerme. Unos días después, era de noche, estaba jugando mi equipo, me senté en el sofá y pensé exactamente lo mismo de siempre. En 20 minutos me voy a quedar dormido, pero eso era lo normal. Empezó el partido, terminó el primer tiempo, seguía despierto. Empezó el segundo tiempo, seguía despierto. El árbitro pitó el final y yo seguía despierto. Me quedé mirando el televisor y sonreí. Hacía años que no me veía un partido completo. Fue ahí cuando entendí que algo realmente estaba cambiando en mi cuerpo. Y seguramente ahora tú estás pensando, te estás preguntando, ¿qué tenía ese desayuno? Pues te lo voy a contar, te lo voy a mostrar, mejor dicho. Seguramente estás pensando, bueno, ¿y cuál era ese desayuno? Cuando por fin lo vi, hasta me dio risa, porque yo esperaba una receta complicada, ¿sí? Con tantas cosas como una lista de útiles escolares. Pero no fue así. Solo 3 ingredientes, nada más. Yogur griego natural, un puñado de arándanos y unas almendras, o si prefieres, unas nueces. Un puñado. Mezcla los arándanos, al igual que las almendras. Estas están. Vamos a probarlo. Sí, eso era todo, no más. Y yo había pensado por años que comer saludable era muy difícil. Y mientras la cafetera apenas empezaba a despertar, mi desayuno ya estaba listo. Miro el reloj y ni siquiera 3 minutos. Y entonces pensé, en serio, de verdad perdí tantos años creyendo que no tenía tiempo para esto tan sencillo. Primero, miré el reloj y ni 3 minutos habían pasado. Y entonces pensé, ¿en serio perdí tantos años creyendo que no tenía tiempo para esto? Lo primero que cambió no fue mi cuerpo, fue mi tranquilidad. Antes desayunaba y 2 horas después mi estómago empezaba a protestar como un niño en una fila larga. Con ese desayuno, la mañana se sentía diferente. El yogur griego, gracias a su contenido de proteína, me ayuda a sentirme satisfecho por más tiempo. Los arándanos, que aportan fibra y antioxidantes, y las almendras o las nueces, que aportan grasas saludables, eso complementa el desayuno. No existe un desayuno perfecto para todo el mundo, pero cambiar fritos y bebidas azucaradas por alimentos más naturales puede ser un excelente primer paso para muchas personas. Con el paso de las semanas, dejé de depender de la comida rápida. Ya no necesitaba 3 cafés para mantener los ojos así abiertos, ¿sí? ¿Y sabes qué es lo curioso? Es que el cambio más grande ni siquiera ocurrió en la cocina. Ocurrió aquí. Aquí ocurrió. Porque dejé de empezar el día improvisando. Y cuando tú dejas de improvisar, empiezas a sentir que vuelves a tener el control, no del desayuno, el control de tu vida. Y recuerdas al enemigo del principio, ese reloj que todos los días parecía perseguirme, que durante años estuvo así y él siempre ganaba. Pero una mañana,
por primera vez perdió, ¿sí? Porque mientras él seguía corriendo, yo ya había terminado de hacer el desayuno. Y ahí entendí algo que nunca voy a olvidar, que no necesitas levantarte 2 horas antes, ¿sí? No necesitas recetas traídas de Marte, ¿sí? No necesitas una cocina de chef. ¿Sabes qué es lo único que necesitas? Un plan. Porque la comida rápida no gana porque sea mejor, gana porque siempre está lista antes que tú. Y cuando tú también estás listo, ella deja de tener ventaja. Hace años pensaba que 3 minutos no alcanzaban para nada. Hoy sé que con esos 3 minutos, me volvieron algo que ni el dinero puede comprar. Mi energía, mi ánimo y mis mañanas, ¿sí? Y cuando cambias tus mañanas, empiezan a cambiar tus días. Y cuando cambias tus días, terminas cambiando tu vida. Ahora quiero hacerte una pregunta. Cuando vas tarde, ¿qué desayunas? Te leo abajo en los comentarios. Escribe. Quiero saber cuál es el desayuno que siempre te saca de apuro. Y si este video te hizo pensar o conoces a alguien que siempre dice no tengo tiempo para desayunar, compárteselo. Tal vez lo único que esa persona necesita no es más tiempo, ¿sí? Solo son 3 minutos. Y si quieres aprender más desayunos saludables, rápidos, fáciles y sencillos, suscríbete al canal. Porque aquí no hablamos de dietas imposibles. Hablamos de hábitos que sí caben en la vida real. Nos vemos en el próximo video. Así que, chao.